Buenas noches a toda la audiencia. Hoy en su programa de radio favorito redactaremos un capítulo del libro Cazadores de microbios del escritor Paul de Courant. Hace más de 250 años que un hombre humilde llamado Leeuwenhoek se asomó por primera vez a un mundo nuevo y misterioso, poblado por millares de especies de seres muy diminutos, algunos muy feroces y mortíferos, otros útiles y benéficos, e incluso muchos cuyos hallazgos han sido más importantes para la humanidad que cualquier descubrimiento de cualquier continente o archipiélago. En los asombrosos y sensacionales años que transcurrieron entre 1860 y 1870, un alemán miope, serio y de baja estatura estudiaba medicina en la Universidad de Gotinga. Su nombre era Roberto Koch, un buen estudiante, pero que soñaba con cacerías de tigres mientras atasajaba cadáveres. El sueño de Koch era ser explorador o médico militar para ganar cruces de hierro, o por lo menos médico naval para tener la oportunidad de visitar países remotos. Pero, después de recibirse, tuvo que hacer su internado en el poco interesante manicomio de Hamburgo. Koch entra al manicomio, donde intenta controlar al paciente, quien se mueve de un lado a otro sin intención de detenerse. Ocupado en atender a los locos furiosos y a los idiotas incurables, los días pasan frente a sus ojos, pero sabía que, al terminar la cansada jornada, cuando el atardecer abrazara cada rincón de la ciudad, allá en los muelles, podría verla. Koch llega a los muelles, sonriente al tener oculta una sorpresa, Emma Franz, quien ya se encuentra esperándolo. Emma, el tiempo avanza y con él mis deseos de tenerte para siempre en mi vida. Es por ello que te pido que te cases conmigo. Acepto, con una condición. Me casaré contigo si prometes olvidarte de aquella vida con la que tanto sueñas despierto. Quiero que nos establezcamos en Alemania, donde serás de ayuda para la ciudad como médico. Sin pensarlo mucho, Koch accedió. El atractivo de 50 años de dicha junto a ella logró hacer que se esfumaran sus sueños de elefantes y países exóticos, y se decidió a practicar la medicina, ejercicio que siempre encontró monótono. Parecía que su destino sería el de consolar enfermos, y la tentativa de salvar la vida de los moribundos, cosa que no conseguía en la mayoría de los casos. Emma, su mujer, estaba muy satisfecha con su situación, y se sentía orgullosa cuando su marido ganaba 20 pesos en 2 días de mucho trabajo. Pero Roberto Koch estaba inquieto. Como se suele decir, iba tirando. La pasaba de un pueblo aburrido a otro, aún menos interesante, hasta que por fin llegó a Wonstein, en la Prusia Oriental, donde su esposa, para festejar el 28º cumpleaños de su marido, le regaló un microscopio para que se distrajera. Bienvenido seas, tengo algo preparado para ti. Emma se dirige a buscar la caja en la que guarda el microscopio para Roberto. Quizá con esto te distraigas de lo que llamas tu estúpido trabajo. Tal vez te proporcione alguna satisfacción, ya que siempre estás mirándolo todo con esa vieja lupa que tienes. Pobre mujer, este microscopio nuevo llevó a su marido a aventuras mucho más curiosas que las que hubiera podido correr en Tahití o en Lahore. Roberto toma el microscopio y lo admira, con asombro y felicidad. Agradece y se sienta a comer con su mujer, aprovechando para hablarle de sus incomodidades. Odio todo este engaño al que se reduce el ejercicio de la medicina, y no porque no quiera salvar a los niños, sino porque, cuando las madres acuden a mí, rogándome que salve a sus hijos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Darles esperanzas? Cuando sé que no las hay. ¿Cómo puedo curar la difteria si desconozco su causa? Si el doctor más sabio de toda Alemania tampoco la conoce. ¿Es que algún día te sentirás satisfecho? Lo único que debería importarte es poner en práctica lo que has aprendido en la facultad. Pero Koch tenía razón, pues, en realidad, ¿qué es lo que sabían los médicos sobre las misteriosas causas de las enfermedades? Maravillosas aventuras lo asaltaron del modo más increíble en su propia sala de consulta, que tanto le aburría y que ya empezaba a detestar. A pesar de su brillantez, los experimentos de Pasteur nada probaban acerca del origen y la causa de los padecimientos de la humanidad. Había abierto brecha, es cierto, era un precursor que profetizara grandes victorias sobre las enfermedades, y había perorado sobre magníficas maneras de eliminar las epidemias de la faz de la tierra. Aparece Emma en el consultorio de su marido, y lo observa mientras aquel se halla concentrado en su propio mundo, mirando a través del microscopio.
Es necesario descubrir de dónde se originan aquellas plagas que atacan a los mujiks. Pero Roberto, los profesores y las eminencias de Berlín forzosamente tienen que saber la causa de estas enfermedades que tú no sabes detener. Pero nadie ofrece mejor explicación del origen de las enfermedades que la que puedan dar los ignorantes rusos, que enganchan a las viudas del pueblo en los arados. Así, con palabrería insensata y a menudo idiota, era como los médicos luchaban contra las profecías de Pasteur. El carbunco era por aquel entonces una enfermedad misteriosa, que traía preocupados a los campesinos de toda Europa. Unas veces arruinaba a un próspero ganadero poseedor de 1000 ovejas, pero a otras solapadamente mataba una vaca que era el único sostén de una pobre viuda. Esta plaga, en sus andanzas, no guardaba regla ni norma. No disponía Koch para sus observaciones de tanto tiempo libre, pues tenía que aprovechar los ratos perdidos entre extender una receta para un niño que berreaba de dolor de tripas y sacar una muela a un lugareño. Un día, al mirar por el microscopio, vio entre los diminutos glóbulos verdosos de la deriva unas cosas extrañas, que parecían bastoncitos cortos y pocos numerosos, que flotaban agitados por un ligero temblor entre los glóbulos sanguíneos. Otras veces parecían engarzados, sin solución de continuidad, dando la sensación de largas fibras 1000 veces más tenues que la seda más fina. Pero a Koch no le interesaba sacar conclusiones precipitadas, y entonces dejó de estudiar animales enfermos y se dedicó a los que estaban sanos. Un día encontró un procedimiento seguro para contagiar el carbunco a los ratones. Carecía de jeringuillas para inyectarles sangre envenenada. ¡Maldición! Entonces Koch tomó un ratón entre sus manos, junto con una astilla de madera, la cual mojó en sangre de ovejas contagiadas. Colocó el ratón en una jaula aparte, se lavó las manos y a la mañana siguiente entró Koch en su laboratorio casero y lo encontró boca arriba, tieso y con los pelos de punta. Su blancura de ayer se había convertido en un azul plomizo, y las 4 patas apuntando al cielo. Entonces, Koch una vez ahí calentó los bisturís, sujetó al animal y le extrajo el hígado y los pulmones. Con un bisturí bien limpio y calentado, abrió el vaso y puso sobre un portaobjetos una gota de líquido negruzco que exudaba. Aquí están los bastoncitos y los filamentos, tan abundantes en el cuerpo de este ratón, como en la gota de sangre que utilicé ayer para empapar la astillita. Tan fácil de manejar y tan simple de observar. Durante un mes, su vida se redujo a la monótona tarea de sacar una gota de sangre del vaso de un ratón muerto, empapar de ella una astilla bien limpia e insertarla en el corte practicado en la raíz de la cola de otro ratón sano, para encontrar al día siguiente que había muerto, y cada vez el microscopio le revelaba en la sangre del animal muerto miradas de aquellos bastoncitos y enredados filamentos que nunca logró descubrir en la sangre de los animales sanos. Estos filamentos tienen que estar vivos. La astilla que introduje ayer en este ratón contenía una gota de sangre con unos cuantos cientos de bastoncitos, que se han convertido en miles de millones en tan solo 24 horas. El tiempo preciso para que el animal enferme y muera. Pero es indispensable que vea cómo se desarrollan estos bastoncitos, y me es totalmente imposible mirar el interior del cuerpo de un ratón vivo. Voy a intentar la multiplicación de estos filamentos en algo que se parezca lo más posible a la sustancia de que está hecho el cuerpo de un animal, algo que se vea como materia viva. Para ello, puso un pedacito de vaso de ratón muerto del tamaño de la punta de un alfiler en una gota de humo acuoso de ojo de buey. Con sus propias manos construyó una estufa de cultivo rudimentaria, calentada por una lamparilla de aceite. En este aparato improvisado colocó 2 láminas de cristal, entre las cuales había puesto la gota de humo acuoso de ojo de buey a altas horas de la noche. Metido ya en la cama, pero desvelado, se levantaba para bajar un poco la mecha de la humosa lamparilla de su estufa de cultivo, y en lugar de volverse a acostar, examinaba una y otra vez al microscopio la preparación que aprisionaba a los diminutos bastoncitos. Y un día
se le ocurrió de repente un procedimiento facilísimo, totalmente sencillo para ver cómo se desarrollaban los bastoncitos. Voy a ponerlos en una gota pendiente, a la que no tengan acceso los demás microbios. En una lámina de cristal muy delgada, previamente calentada para destruir todos los microbios que pudieran contaminarla, colocó una gota de humo acuoso de ojo de buey, de un animal sano recientemente sacrificado. En esta gota introdujo un fragmento pequeñísimo de vaso recién extraído de un ratón muerto de carbunco momentos antes, y sobre la gota colocó otra lámina de cristal más gruesa, con una cavidad lo suficientemente grande para que la gota no tropezase con nada. Previamente había untado vaselina en torno a la cavidad, que se adhería bien a la lámina delgada, y después, con gran habilidad, dio una vuelta completa al conjunto. Tuvo así la gota de humo acuoso con el trocito de vaso pletórico de bastoncitos pendiente y aprisionada en la cavidad y fuera de alcance de otros microbios. Con una especie de excitación impasible acercó una silla y se sentó a observar lo que sucedía. En el grisáceo campo visual discernía únicamente los jirones del vaso de ratón enormemente aumentados, y aquí y allá flotaba un bastoncito muy delgado. Los bastoncitos a la deriva habían empezado a multiplicarse, donde antes no había más que uno. Aparecían dos ahora. Otro se alargaba, dando lugar a un filamento enredado y larguísimo, que serpentaba a través del campo visual, y transcurridas un par de horas, los jirones de vaso estaban totalmente ocultos bajo miradas de bastoncitos de masas de filamentos, que semejaban enredados ovilos de hilo incolo y hilo vivo. Silencioso hilo asesino. Durante cada uno de los 8 días que duró el escalofriante experimento, Koch repitió el milagro de hacer que apareciera 1 millón de bacilos donde antes solo existían unos cuantos. Sembró una pequeña fracción de la gota pendiente pletórica de bastoncitos en otra gota de humor acuoso, y siempre comprobó que los escasos bastoncitos existentes en un principio se multiplicaron hasta llegar a ser los millones. He obtenido 8 generaciones de bacilos, sin necesidad de la presencia de cuerpo animal alguno. Los he obtenido puros, separados de toda especie microbiana. En esta octava gota pendiente no queda nada de tejido enfermo, ni rastro del brazo del ratón muerto. Solo hay en ella los hijos de los bacilos que mataron al ratón. Si incluyo estos bacilos en un ratón, en una oveja, ¿seguirán multiplicándose? ¿Estos filamentos son realmente la causa del carbunco? Con mucho cuidado empacó Koch una astillita en la gota pendiente pletórica de microbios de la octava generación, gota turbia aún a simple vista. Por el gran número de bacilos que encerraba y después introdujo con una gran destreza la astillita bajo la piel de un ratón sano. Al día siguiente, Koch, con sus ojos miopes, se inclinaba sobre el cuerpo del ratón clavado con alfileres a la tabla de disección. 3 minutos más tarde, sentado ante el microscopio, con un trozo del vaso del ratón muerto entre dos láminas de cristal, murmuraba: Lo he demostrado. Aquí están los filamentos, los bastoncitos. Los bacilos procedentes de la gota pendiente son tan mortíferos como los del brazo de una oveja muerta de carbunco. El poder de esta plaga, siempre pendiente sobre los rebaños como una espada cruel e invisible, era una enfermedad demasiado horrible para que su causa fuese un pequeñísimo bacilo de una milésima de milímetro de largo. ¿Cómo podían estos bacilos resistir el invierno en los campos y en las montañas durante años enteros? ¿Qué sucedía cuando, después de haber frotado una lámina de cristal con un trocito de vaso de pletórico, los veía esfumarse, disgregarse y desaparecer? Puso sobre estas láminas de cristal el alimentísimo humor acuoso de ojo de buey, y los microbios no aparecieron. Lavó con sangre seca y la inyectó en ratones, que siguieron viviendo alegremente. Estaban muertos los mismos microbios que 2 días antes habrían podido matar una vaca. Entonces, ¿qué es lo que los conserva vivos en los campos, mientras que en el espacio de 2 días
mueren sobre las laminillas de cristal. Hasta que un día, merced al microscopio, asistió a un espectáculo curioso, a una extraña transformación de los microbios, que le dio la clave del misterio. Koch, sentado en un taburete en su minúsculo laboratorio de Prusia, halló la solución del enigma. Durante 24 horas había conservado una gota pendiente a la temperatura del cuerpo del ratón, pensando encontrarla llena de hermosos filamentos. Los contornos de los filamentos se habían vuelto borrosos, y cada uno de ellos estaba tachonado en toda su longitud de pequeños óvalos, que brillaban como cuencas de vidrio, infinitamente minúsculas. Cuentas dispuestas a lo largo de los filamentos como una sarta de perlas. Al observar de nuevo con todo cuidado, comprendió que las cuentas brillantes estaban dentro de los filamentos. Los bacilos se habían convertido en aquellas perlas. Secó la gota pendiente y la puso a un lado. Al cabo de un mes o cosa, así volvió, por casualidad, a examinarla al microscopio. Allí seguían las extrañas sartas de perlas, tan brillantes como el primer día. Entonces se le ocurrió un experimento. Tomó una gota de humor acuoso de ojo de buey y la colocó sobre la mancha seca que habían dejado los bacilos convertidos en cuentas. La sorpresa que le causó al ver cómo las se movían al convertirse en bacilos ordinarios y más tarde en largos filamentos que casi se desvaneció. Estas curiosas perlas brillantes han vuelto a convertirse en bacilos ordinarios de carbunco. Las cuentas deben ser esporas de los microbios, esa forma tan resistente que les permite soportar el frío, el calor y la sequedad. Así debe ser como el microbio de carbunco se mantiene vivo en los campos, transformándose en esporas. Y entonces se embarcó Koch en una serie de ensayos para ver si era cierta su conjetura. Con gran habilidad y válido de bisturís y pinzas previamente esterilizados, extrajo el vaso a varios ratones muertos de carbunco y protegiéndose del cuerpo del ratón, pudiendo comprobar que todos los filamentos se transformaban en esporas cristalinas. Merced a otros experimentos, encontró que las esporas conservaban su vitalidad durante meses enteros, dispuestas a convertirse en mortíferos bacilos desde el momento en que se les colocaba una gota de humor acuoso de ojo de buey, o en el instante mismo en que, valiéndose de una astilla, las introducía en la base de la cola de un ratón sano. Ya en 1876, Koch tenía 34 años cuando salió, por fin, del destierro de Wallenstein, para contar al mundo, tartamudeando un poco, que había logrado demostrar que los microbios eran la causa de las enfermedades. Empaquetó el microscopio y unas cuantas gotas pendientes de sus cavidades de cristal, y llevando además una jaula con varias docenas de ratones blancos, tomó el tren para Breslau. Iba a exhibir los microbios del carbunco, a decir cómo mataban a los ratones, a exponer la extraña manera que tenían de convertirse en esporas. Quería hacer ver que todas las cosas del viejo Koch, profesor de botánica de la universidad, que algunas veces le había escrito cartas animándole a proseguir sus investigaciones, el profesor Koch, asombrado ante los experimentos que el solitario Koch le había anunciado por carta, se recreaba interiormente pensando en la sorpresa que este médico rural, sin la menor idea de su originalidad, iba a causar las eminencias de la universidad. Hijos míos, dejad todo eso e id a ver al doctor Koch. Este hombre ha hecho un gran descubrimiento. Es un gran descubrimiento. Precioso, sencillísimo. Koch no es ni profesor siquiera. Nadie le ha enseñado a investigar. Todo, absolutamente todo, lo ha hecho él solo. No queda nada por hacer. En esta noche memorable, Roberto Koch mostró al mundo el primer paso dado hacia el cumplimiento de la profecía de Pasteur, aquella profecía que había parecido una alucinación y finalmente, como si sus experimentos hubieran dejado ya eternamente convencido a sus oyentes, les dijo: Los tejidos de animales muertos de carbunco, bien estén frescos, putrefactos, secos o tengan un año de antigüedad,
solo pueden producir el carbunco si contienen bacilos o esporas de estos. Ante este hecho probado, hay que desechar toda duda de que no sean estos bacilos los causantes del carbunco. Todos los animales que mueran de carbunco deben ser quemados inmediatamente, después de morir. Si no es posible, deben ser enterrados a bastante profundidad, donde la tierra esté tan fría que los bacilos no puedan convertirse en las esporas tan resistentes de tan gran vitalidad. Durante los 3 días de estancia en Breslau, puso Koch en manos de los hombres la espada flamígera para que empezasen a luchar contra sus enemigos, los microbios, contra la muerte, y así fue como empezó a transformarse en lucha inteligente, con la ciencia como arma, y no la superstición. La rutina de los médicos, que hasta entonces había sido un simple cubilete de píldoras y sanguijuelas, de no haber recibido apoyo de Breslau, es posible que Koch hubiese regresado a Wonstein a que la gente siguiera enseñándole la lengua. Koch se le trasladó a Breslau, donde fue nombrado médico municipal, con 2.250 marcos al año, suponiéndose que suplementaría sus ingresos con los enfermos particulares que indudablemente acudirían en tropel para ser tratados por hombre tan eminente. Eso mismo pensaban Koch y Cohnheim, pero la campanilla de la consulta de Koch no sonaba, casi nadie acudía a tocarla, y de ese modo comprendió Koch la enorme desventaja que representaba para un médico ser inteligente y aficionado a inquirir la causa final de las cosas. Derrotado, tuvo que regresar a Wonstein, y allí, entre 1878 y 1880, hizo grandes progresos en heridas de los hombres y de los animales. Aprendió a teñir con diferentes sustancias colorantes toda clase de microbios, consiguiendo se destacara claramente hasta el más pequeño de estos, y de un modo misterioso ahorró dinero bastante para comprar una cámara fotográfica, que adaptó al microscopio y aprendió a sacar fotografías de los microbios sin tener maestro que le enseñase. Nadie se convencerá de la existencia de estos bichos mortíferos si no lo ven en fotografías. Dos personas no pueden mirar a la vez el mismo microscopio. Dos personas no dibujarán nunca un microscopio dado de la misma manera. Así es que siempre habrá confusiones y discusiones, pero las fotografías no mienten. 10 personas pueden contemplar a la vez y ponerse de acuerdo. Así que fue como Koch empezó a tratar de poner orden a la microbiología, ciencia infantil que hasta entonces había tenido tanta vana palabrería como de busca de conocimientos. Entre tanto, sus amigos de Breslau no le habían olvidado, y en 1880 fue llamado por el gobierno alemán para formar parte en calidad de agregado especial del Departamento Imperial de Sanidad. Le dieron un hermoso laboratorio, con una riqueza de aparatos como nunca pudo soñar, 2 ayudantes y dinero suficiente para poder pasar 16 o 18 horas diarias entre colorantes, tubos y conejillos de indias. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos en esta radionovela Cazadores de Microbios en su estación favorita esta noche. Hasta la próxima. Buenas noches.